En el capítulo 19 de Hechos, al igual que los capítulos anteriores, aparece una historia que yo comento en el libro, Declarando el Fin desde el Principio. En este caso, cuando la escritura habla de la congregación de Éfeso, que es la primera. De las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3, Éfeso es la primera. Éfeso está conectado con la luna. Recuerdan que son 7 congregaciones las que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3. Cada una de esas congregaciones se puede colocar encima de la menorá o el candelabro, que tiene 7 luces. Entonces cada una de las congregaciones son una luz del candelabro, y cada una de las luces se conecta con cada uno de los planetas que están en el firmamento, que se pueden ver con el ojo humano. Cuando digo planetas, en la escritura planetas no es como en la NASA. En la escritura un planeta es una estrella errante, una lumbrera que tiene un movimiento diferente al de las otras lumbreras. Porque todas las lumbreras en sí, todas las estrellas que están en constelaciones están sujetas en esas constelaciones en el firmamento y se mueven juntas todas en el cielo durante la noche. Por eso uno ve las mismas constelaciones y las mismas constelaciones todas las noches. Obviamente dependiendo de la noche, ¿verdad? Porque un mes va a haber unas estrellas, al otro lado del año va a haber otras estrellas. Pero en esa parte del año siempre va a haber las mismas estrellas y en el mismo orden por los últimos 6.000 años. Si el espacio fuera como nos dicen y todas las estrellas van en su propia dirección moviéndose, las estrellas que vemos hoy deberían ser diferentes a las que se vieron hace 1 milenio, y las que se vieron hace 2 milenios, y las que se vieron hace 3 milenios. Las constelaciones habrían cambiado por mucho, pero es exactamente igual porque están sujetas en el firmamento. Mientras que los planetas, en este caso incluye Sol y Luna, porque son lumbreras, el Sol y la Luna son lumbreras, que tienen un movimiento diferente al de las constelaciones. Son errantes, parece que andan solas, no como las constelaciones juntas. Entonces uno ve un día a Marte aquí, otro ve a Marte allá, porque tiene una órbita diferente. Así el Sol, la Luna, Marte, Júpiter, Saturno y los demás planetas, que desde la perspectiva del hombre, bueno, y en sí, como ya he explicado, se podría hablar también desde arriba. En el firmamento, el Sol, la Luna y los planetas andan como por el mismo carril. Y con carril me refiero que siempre pasan por las mismas constelaciones, las mismas casas. Recuerden que son casas por las que pasa el Sol. Las 12 constelaciones durante el año, el Sol pasa por Aries, Tauro, Géminis, etcétera, etcétera. Entonces está 30 días en Aries, 30 días en Tauro, 30 días, etcétera, y etcétera, ¿verdad? 30 días en cada constelación. Y el Sol y la Luna solo pasan por esas 12 constelaciones, nunca están en las otras constelaciones. Igual los planetas. Y forman como un 8. Por eso el infinito tiene forma de 8, solo que inclinado. Forman un 8 sobre la Tierra. Y si se toman fotos, ya he explicado, durante todo un año, en dirección al atardecer o al amanecer, se puede ver cómo se hace el 8 en el cielo. Uno une todas las fotos después y puede ver que una vez salió aquí, otra 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 vez, hasta que se hace el 8 entero. Igual con la luna. Entonces por eso, como ya he explicado, en las películas de viaje en el tiempo normalmente usan el número 88 para dar alusión a viajar en el tiempo, porque es el 8 de la luna y el 8 del sol lo que nos lleva a viajar en el tiempo. Como si, por eso representa el infinito. Entonces, las congregaciones que están por encima de la menorá se conectan con las 7 lumbreras errantes que el ojo humano puede ver, según las órbitas, o sea, según lo que dura en cumplir todo su ciclo. La luna es la que dura menos, por eso es la que está de primera. Dura 28 o 29 días, toda su órbita. El Sol, sabemos, dura 365, por eso está en el medio de la menorá, como el Shemesh, que enciende las demás. Y entre esas están las que tienen menor o mayor órbita. Por ejemplo, Saturno dura 30 años. Y todo eso está en el libro, por si algo, Declarando el Fin desde el Principio. Ahora, dije toda esa introducción porque Éfeso es la primera congregación
y está conectada con la luna. En lo que respecta a doctrinas, se conecta bastante con la doctrina protestante. Los que salieron del catolicismo protestando de la falsedad que había en el catolicismo, pero se mantuvieron con algunas falsedades, con algunos errores. Como dije, la lumbrera que se conecta es la de Éfeso, perdón, la luna con Éfeso, y por ende también se conecta con el día de trompetas. Digo por ende en el sentido de que es la primera de las 7 y las 4 fiestas que faltan por cumplirse, la primera de ellas sucede en la fiesta de trompetas. Entonces esa congregación está conectado con la fiesta de trompetas. Curiosamente, también por si hay algo en el judaísmo, conectan la fiesta de trompetas solo con la luna, porque como siguen el calendario lunar, entonces ellos esperan la luna para anunciar el día. Como expliqué ayer, y es algo que a pesar de que ya lo sabíamos, nunca lo había mencionado así, pero me parece que es demasiado lógico. La escritura nos muestra una y otra vez que el calendario es de 364. Y bueno, por si algo, en el libro de Enoch aparece que el calendario es de 360 más 4 días, que es el tiempo que toma el cambio de estación. Exacto. Entonces, 30 días, 30 días, 30 días y 24 horas para cambio de estación. 30 días, 30 días, 30 días, 24 horas para cambio de estación. O sea, un día extra para cada cambio de estación, entonces hace 364 al final. 364 días entero el calendario. Por eso es que en Daniel vemos que habla de años de 360. No cuenta los 4 de cambio de estación, pero dice que, por ejemplo, cuando el cuerno pequeño va a tener autoridad por 42 meses, esos son 3 años y medio. Cuando habla de 1260 días, son 3 años y medio. ¿De cuánto? De 360 días. Pero los judíos siguen un calendario de 355 días. Un calendario lunar nunca va a llegar a 364 ni a 360. El calendario lunar a lo más que llega es a 355. Entonces, ¿cómo dicen que es el calendario de la escritura? Si la escritura nos dice una y otra vez años de 360, que Hanok nos explica que son 360 más los 4 de cambio de estación, que normalmente no se cuentan, por eso Daniel no los cuenta. ¿Está claro eso? Entonces, además, Éfeso quiere decir permitido, porque es en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de trompetas, cuando se le va a permitir a las naciones o al mundo, a los creyentes del mundo que no son escogidos, se les va a permitir meter presos a los 2 testigos. Entonces, por eso Éfeso, por la primera congregación, con la luna, porque el último viene como ladrón en la noche, y como la gente está a oscuras, no le van a reconocer y se les va a permitir meterlos en prisión por 10 días. Y repito, pueden entrar a losdelcamino.net/diagonal Éfeso y van a poder ver la parte del capítulo donde hablo de este tema más a fondo. En este caso menciono esta historia que vamos a leer hoy, pero no escribo muchos, o sea, no hago lo que hago en otras, que pongo un verso o varios versos y explico detalle por detalle. En este caso, simplemente hay varios párrafos donde explico el punto. Cualquier cosa, ahorita menciono algunos detalles. Entonces, voy con el verso 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Paulus, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis la Ruach HaKodesh cuando creísteis? Entonces, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis la Ruach HaKodesh cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Ruach HaKodesh. Vean eso, es sorprendente, porque Ruach HaKodesh está desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero a partir de que Yahushua vino, él dejó algo extra, por decirlo así, o la posibilidad de recibir la Ruach HaKodesh entera a través de la fe en él. Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera un Ruach HaKodesh. Entonces es como la diferencia entre la doctrina de Juan el Bautista y la doctrina de Yahushua. Lo que hablaba ahora, de hecho, que eran 2 doctrinas diferentes. Por más que Juan el Bautista preparó el camino, era otra doctrina. Porque Juan el Bautista, recuerden que él mismo, estando en prisión, dijo: ¿lo esperamos a usted o esperamos a otro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy en prisión? En otras palabras, obviamente. Entonces,
Estas personas, como vemos de hecho en el capítulo anterior al puro final, si no me equivoco, dice el verso 25, este había sido instruido en el camino del soberano, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al soberano, aunque solo conocía la inmersión de Yahuhanán, de Juan el Bautista. Entonces, Apolo solo conocía el bautismo de agua, no conocía el bautismo espiritual. Paulus, cuando se va a predicar y deja a Apolo en Corinto, Pablo se va a predicar a Éfeso y lo primero que les pregunta es, ¿ustedes han recibido la Ruach? Porque he escuchado que hay gente que no sabe esto. Y ellos le dicen, no sabíamos que eso existía. Entonces este evento es similar a cuando, por ejemplo, hubo 2 discípulos de Juan el Bautista, que cuando Juan el Bautista dijo, ese que vaya es el Cordero que ha de venir, esos 2 discípulos dijeron, ¿en serio? Y ahí nos vamos con él entonces. Lo cual tiene sentido. Juan el Bautista no dijo, ay, ¿por qué se van? Tiene sentido, si él mismo está diciendo, ese es el Mesías. O sea, tenía sentido que el mismo Juan el Bautista dijera, vamos todos. Y ahí está la pregunta, ¿por qué no lo hizo? Y es porque no entendía exactamente lo que estaba sucediendo, porque era de otro tiempo. Entonces, dos de sus discípulos sí se deciden ir hacia Mashiach y se vuelven discípulos de Mashiach. Aquí está sucediendo algo similar, como que gente que solo conocía la inmersión de Juan, no conocía la inmersión de Yahushua, que es la de la Ruach HaKodesh, en su nombre. Entonces decían, sí creemos, pero solo hemos sido bautizados en agua. Como mucha gente que solo ha recibido el bautismo en agua, que es una simple representación de lo que es el bautismo espiritual. Entonces ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Ruach HaKodesh. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis inmersos? Que aquí uno diría, Pablo, ¿qué son esas preguntas? Por supuesto que en agua. Pero si Pablo pregunta eso es porque la inmersión en agua es una representación, por ende no tiene el nivel de inmersión en espíritu. Tanto así que les dice, entonces ¿en qué fueron inmersados ustedes? ¿En qué fueron sumergidos? Si no conocen de la Ruach. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis inmersos? Ellos dijeron, en el bautismo de Yahuhanán, en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Verdad? Yohanan el inmersor dijo, yo inmerso en agua, pero el que viene os inmersará en espíritu y en fuego, y de él no soy digno de atar sus sandalias. Entonces él ahí dejó claro, yo inmerso en agua, como representación de la inmersión que trae Mashiach, en espíritu y fuego. Y espíritu la primera venida, fuego la segunda venida, por si algo. Por eso como fuego consumidor en el fin, y Yahushua vino como el agua de vida. Entonces, Yahushua vino como el agua de vida, pero la inmersión de agua la hizo Juan. ¿Por qué? Porque la vida es representada por el espíritu. Por ende, Juan, de la dispensación de la interpretación de la carne, cuando se guiaban por la letra, inmersa en agua, lo físico, letra. Yahushua viene inmersa en el espíritu. No se podía comprender la inmersión en el espíritu si uno no era sumergido primero en agua. Entonces Yahweh hizo que Juan bautizara en agua para que se entendiese el ser bautizado en espíritu. Pero el importante es el de espíritu. El del agua es una representación. Espero eso quede claro. Entonces por eso Yahushua es el agua de vida, es el que verdaderamente nos da la inmersión. Somos inmersos en su muerte, dice la escritura. Entonces el de Juan el Bautista era una representación, y por eso dice, yo los bautizo en agua, pero viene el que los bautiza en espíritu, el que cuenta. Y como sabemos, cuando llegó Shavuot bajó el espíritu, y ahí fue donde fueron inmersos con la Ruach HaKodesh los discípulos. Y se le pusieron llamas como de fuego, que eran las lenguas como de fuego, eran los idiomas que recibieron. Pero que quede claro, lo que recibieron fue la Ruach. Ahí se podría conectar, por supuesto que se mencionó espíritu y se mencionó fuego, pero en realidad estaban siendo inmersos en el espíritu. La inmersión en el fuego es la prueba que se da en ese tiempo final. Por ejemplo, ¿verdad? El oro pasa por fuego para ser probado. Entonces, los que son escogidos, por ende oro, van a ser probados con la apostasía y con la verdadera doctrina, a ver a cuál se agarran. Sí, y eso es, o sea, volverlo todavía más físico, porque aún el inmersar en agua, en río, representaba el que se llevaba los pecados hacia el mar, representa varios detalles, pero si lo vemos así, en una piscina ahí quedan los pecados. Lo está metiendo sus propios pecados, está haciendo un caldo el pecado. ¿Verdad? Según lo que representa, pero al final es lo mismo porque es una representación. El punto es la inmersión en Ruach. Entonces es como que aquí Pablo llegaron, y vean como les decía que Éfeso representa a los protestantes o a iglesias
similares, porque no solo protestantes, iglesias similares, que protestan en contra de varias falsedades, pero se mantienen en otras. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu, aunque sí piensan haber sido bautizados. ¿Sí me explico? No tienen el Espíritu de verdad, porque si lo tuvieran aceptarían a Yahushua. Eso muestra que no tienen el Espíritu de verdad, sí tienen algo. Y piensan que tienen la salvación porque fueron bautizados. Como en el catolicismo, que el que no es bautizado, según ellos, va para el infierno. Entonces, tenían el bautismo de agua, pero no el de espíritu. Y pensaban que eso era todo lo que había. Como cuando uno llega y le revela a alguien las cosas que Yahweh nos ha revelado y dice, ¿y dónde sacó eso? ¿Y dónde está eso en la escritura? Eso es nuevo. Y siempre ha estado ahí. Y ellos decían, ni sabíamos que existía la Ruach HaKodesh. Sí, el ser inmerso en agua representa morir, ¿verdad? Entonces ese hombre murió a quien era. Ahora es una nueva persona. Póngale ojo a ver quién va a ser, ¿verdad? Porque también, obviamente, no todos los que fueron inmersos por Juan siguieron a Yahushua, necesariamente. Muchos iban a ser inmersos por Juan solo porque era la moda. Vamos a ver qué está diciendo este hombre. Uy, mira, está en contra de... Les dice culebras a los fariseos, qué rico. Pero no están interesados en la verdad, simplemente en contra del sistema. Por ejemplo, como sucede mucho. Hay mucha gente que está en contra del sistema, dice muchas verdades en internet, pero les vale la escritura. Van a terminar en el mismo problema que el resto. Entonces, decía... Y Yohanan inmersó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es en Yahushua HaMashiach. Oiga, cuando oyeron esto, fueron inmersos en el nombre del soberano Yahushua. Vean eso es gigante. Porque, ¿qué les preguntó él? Han sido bautizados en el Espíritu. ¿Y qué dice al final? Y entonces fueron bautizados en el nombre. Entonces, ser bautizado en el Espíritu es ser bautizado en el nombre. En el cristianismo piensan que ser bautizado en el nombre es solo bautizarlo en agua diciendo, te bautizo en el nombre de Yahushua. Entonces piensan que ser bautizado en agua en nombre de, eso es. Pero no, aquí está diciendo, una cosa es ser metido en agua para arrepentimiento y otra cosa es aceptar el nombre para inmersión en Ruach. Porque Juan 14:26 dice que el Espíritu desciende a nosotros a través de su nombre. Y voy a ir porque es importante en este tema. Juan 14:26. Pero el Consolador, la Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre. A quien el Padre enviará en mi nombre. Cuando uno está en el cristianismo y pensaba que el nombre era Jesús, pues eso pasaba cosas así como, sí, por supuesto, en el nombre de él, porque él es el que lo manda y todo. Pero ya cuando uno llega a entender que hay otros nombres, que hay un montón de nombres falsos que el enemigo metió, entonces uno llega a comprender más a fondo por qué dijo esto. Porque no es cualquiera el que recibe la Ruach. Como ya hemos hablado, uno va a iglesias cristianas y muchas veces se ponen a ladrar, se ponen a reír incontrolablemente, se ponen como borrachos, se caen, saltan, tiemblan. Eso no es Ruach apartado, eso es un espíritu, sí, pero no es el del Padre, el de la verdad. Si fuera el de la verdad, se sentarían a aprender verdad. Pero no, están saltando, gritando, queriendo sentir cosas adentro. Ese es el punto, quiero sentir que me muevan algo para saber que es real esto. Las cosas no son así. No es por lo que se sienta. O sea, porque una cosa es la verdad y otra cosa es lo que alguien pueda sentir. Y hay mucha gente que la verdad le hace sentir mal. ¿Quiere decir eso que es mentira? No, en lo absoluto. Mucha gente diría, uy, sí, ve el fuego, uy, ve el terremoto, eso es el Padre. Y la misma escritura dice, el Padre no estaba ahí, Yahweh no estaba ahí. Fue el silbido apacible, o sea, cuando nada se estaba moviendo, lo calmado, cuando él descansó y dijo, ok, voy a poner atención. Entonces, decía Juan 14:26, pero el Consolador, la Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, después de Pablo haberles dicho, ¿recibiste la Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni sabíamos que era eso. ¿En qué fuisteis inmersos? En agua. Dice, cuando oyeron esto, el hecho de que la inmersión de Juan era solo para arrepentimiento, dice, cuando oyeron esto, fueron inmersos en la Ruach, fueron inmersos en el nombre del soberano Yahushua, que es como ser inmerso en el conocimiento de su nombre. Entre otras cosas, como dice el hermano, ¿qué significa su nombre? Yahweh salva. Entonces fueron inmersos en el nombre de Yahushua HaMashiach. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos la Ruach HaKodesh. Entonces vean como primero dice fueron inmersos, que sería fueron cubiertos por el conocimiento del nombre. Pero después Pablo puso la mano y entró en ellos la Ruach. Que una cosa es ser lavado por fuera y otra es también ser lavado por dentro. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos la Ruach HaKodesh. Y hablaban en lenguas y profetizaban.
hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Esto es clave, porque recuerdan que empecé la enseñanza hablando de cómo esto representaba cuando Juan el Bautista andaba por ahí. Apolos como Juan el Bautista, Paulus como Yahushua. Entonces cuando Paulus llega y les pregunta, ¿y ustedes que ya fueron inmersos? Ellos les dicen, solo en la de Juan, igual que Apolos. Entonces les dice, ok, crean en el nombre y reciben la Ruach. ¿Y cuántos eran? 12. Como Yahushua, después de que Juan el Bautista dice, yo los inmerso en agua, pero viene uno que los inmersa en espíritu. 2 de sus discípulos se fueron con Yahushua. ¿Y cuántos terminaron siendo sus discípulos? 12. Entonces, igual que Paulus aquí tiene a 12 personas con la Ruach, Yahushua tuvo a sus 12 discípulos con la Ruach. ¿Sí me explico? Después de la inmersión de Juan. Espero se está quedando claro. Similar a lo que pasó con Yahushua. Dice, eran entre todos unos 12 hombres. Igualmente, como sabemos, hay 12 constelaciones por las que pasa el sol durante el año. 12 tribus, claramente. 12 constelaciones por donde pasa el sol durante el año. Paulus ahí está como el sol de justicia. Y llega a Éfeso, que es la luna. Y se encuentra con 12 hombres que creen. Entonces sería como Paulus, como el sol, dándole luz a las 12 constelaciones que estaban en oscuridad, porque estaban en Éfeso, que es la luna. Entonces, eran entre todos unos 12 hombres. Entrando Paulus en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Yahweh. 3 meses, que en lo que respecta a lo que venía diciendo se podría conectar con los 3 años de la doctrina de los 2 testigos, ¿verdad? 3 meses, con los 3 años. Pero también se puede conectar, por ejemplo, con los primeros 3 meses. ¿Se acuerdan que les había dicho que así como el sol empieza a salir, pero todavía no se ve? O sea, se puede ver la luz en el amanecer, pero no se ve el sol, y al rato se ve el sol. Eso es como el inicio del ministerio de los 2 testigos, que ya se empieza a ver que estamos en el tiempo, pero todavía no se ve los testigos. Entonces se ve la luz, pero no se ve el testigo, hasta que de repente sale por el horizonte, cuando ya llega a estar más alto, cuando pasa el tiempo, que sería los 3 años y medio, las 12 horas de día. Entonces el inicio del ministerio es apenas cuando el sol está saliendo, se ve la luz, pero aún no se ha visto el sol. Curiosamente, Moshe, cuando nació, iluminó la casa, igual que Noah. Y por lo hermoso que era, lo escondieron 3 meses. Entonces hemos hablado que es posible que el testigo como Moshe sea escondido por los primeros 3 meses de su ministerio. O sea, nace su ministerio, nace el sol, pero todavía no se ve fuera hasta que pasen 3 meses. Conectado con esos 3 meses que se quedó Paulus después de inmersar a esos 12 como sus discípulos. Ahora que quede claro, no fue que se convirtieron en sus discípulos literalmente, simplemente representa a los 12 discípulos de Yahushua. Entrando Paulus en la sinagoga, habló con valentía. Eso es importante también, con valentía. ¿Cuán necesaria es la valentía? A mucha gente le da miedo hablar porque, porque qué van a pensar de mí, porque algunos se van a enojar, a algunos no les va a gustar, etc. Y la valentía en hebreo es geburá, que como sabemos es parte de lo que viene en el segundo pilar. Recuerdan el pilar de Yaquín, que es Yahushua, sabiduría, favor y triunfo, y el Yaquín de Boaz, que es el último, que es entendimiento, valentía y esplendor, como el del rey. Entonces Paulus, hablando con valentía, representa al último, el segundo pilar, el que viene con geburá. Yahweh mismo dijo que él vendría como un poderoso gibor, como un valiente guerrero. Entrando Paulus en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Yahweh. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino, vean eso, maldecían el camino. Curioso también, bendito Yahweh, cómo se conecta con lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Las cosas que se están dando y la gente que no soporta la verdad. Exacto, todas esas ofensas y demás que están tratando de mandar, o difamaciones que se están dando, tonteras de Facebook y así. Entonces dice, pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. Vean, y bendito Yahweh por esto, ¿verdad? Como confirma siempre. Porque una de las cosas de las que me han acusado, y ahora se dio hasta aquí, de estar causando división. ¿Qué hizo Pablo? No creen, no quieren, nos vamos, nos separamos, porque la verdad no tiene nada que hacer con la mentira.
Así de simple. Pero ahora me están acusando de que dividimos por no querer mezclarnos con mentira. Aquí lo vemos. Obviamente a Yahweh le gusta la unión, pero Él no quiere que estemos mezclados con la maldad. Entonces por eso se da la separación. Entonces decía por acá: pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Yahushua dijo: yo soy el camino. Entonces maldecían a Yahushua, el nombre, y maldecían a la congregación, que eran llamados los del camino. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, o sea, delante de la gente, como repito, se está dando ahí en cierta forma, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. O sea, él mismo dijo: me voy de aquí, y le dijo a los discípulos: vámonos. Les dijo, y vea, como hasta utiliza el término discípulos, bendito Yahweh, porque confirma lo que decía ahora de como los 12 discípulos de Yahushua. Pablo ahora le dice a los 12, que ahora son discípulos: vámonos, sepárense. Y vean que utiliza la palabra separación, no división, que es diferente, ¿verdad? División es lo que hace el malo, separación es lo que hace el justo, el bueno, Yahweh. Por eso él es apartado, separado. Entonces, pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El nombre que el hombre no le iban a criticar. Dice: mira, Pablo predicando con el tirano ese. Tirano aparece como soberano. Uno tiene la idea de malo, ¿verdad? Y así se ha vuelto, obviamente así se ha vuelto ya en el vocabulario de hoy en día. Pero según la concordancia del griego, tiranos quiere decir soberano. Y en cierta forma pues es así también en el término que usamos. O sea, nada raro que tirano haya venido también por lo de tirano rex, pero tirano rex es el soberano rey, sería la traducción, ¿verdad? Porque rex es rey. Entonces era como, según ellos, el rey de los dinosaurios. Según algunas personas fue un híbrido hecho por los ángeles caídos, y por eso era tan malo, y por eso tenía esas patillas que parece que no le servían para nada. Yahweh no hace nada que no sirva para nada. Híbridos podían salir con cosas que no les servían, entonces se cree que el tirano rex era un híbrido. Y de hecho es particular que, ¿verdad?, uno oye la palabra tirano y ya piensa en un malvado, en un dictador, por ejemplo. Pero el término quiere decir soberano, según la concordancia. Entonces vean como lo que hablamos de el último que viene como ladrón en la noche, lo van a ver como el malo, siendo el justo, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. El tirano es el soberano, pero lo llaman el malo. Entonces dice: pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. No estaba provocando división, no estaba prohibiéndoles a los discípulos escuchar nada, no estaba diciéndoles a los discípulos: solo me escuchan a mí. No, estaba siendo prudente, estaba siendo un buen líder. Gente, cuidado, se pierden, no se confundan. Ve a esa gente maldiciendo la verdad que ustedes han entendido. Y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó, ¿verdad? Entonces Pablo enseñando en la escuela del soberano. Estaban ese montón de sinagogas, todos maldiciendo el camino. Pero él fue a la escuela y enseñó en la escuela del soberano, dando a entender que era Pablo el que tenía la doctrina verdadera del Todopoderoso. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del soberano Yahushua. Entonces estaba en esa escuela y eventualmente todo el mundo oyó, como bendito Yahweh también está haciendo y va a hacer con nosotros. Y hacía Elohim milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vean que ahí 12 personas recibieron la Ruach. Obviamente Yahweh puede hacer milagros a través de esas 12 personas, pero de esas 12 personas solo se mencionó hablaron lenguas y profetizaban. O sea, el Espíritu empezó a hablar a través de ellas para dar revelación. Ese es el punto. Pero ya eso es lo que se menciona, después se separa y dice que se estaban haciendo milagros a través de Pablo. O sea, no necesariamente toda persona por tener el Espíritu va a hacer milagros. Es Yahweh quien decide cuando tiene que ser y con quien tiene que ser. Recuerden que de los 9 dones de la Ruach, 1 es hacer milagros. Entonces, pueden haber 9 personas que todas pueden tener la Ruach y solo una hace milagros. ¿Ok? Que quede claro. Otro habla en lenguas, otro interpreta.
Otros sanidades, que también uno diría, sanidad es un milagro. No, son dos cosas diferentes, porque un milagro puede ser separar las aguas para pasar cuando lo está persiguiendo el enemigo. Sanidad es, tiene cáncer, ya no, bendito Yahweh. Entonces, hay varios dones, y ahí es donde, como hemos hablado, ¿verdad? Y le he dicho al hermano que me ha preguntado al respecto, obviamente uno debe, como Pablo dice, correr para ganarse todo lo que pueda. Y si uno le dice al padre, vieras que a mí me gustaría tener los 9, espero no ser buchón, pero si puedo yo, si está en tu voluntad, por favor dame los 9 dones, cuando usted quiera, juntos o uno por uno, yo no me enojo. O sea, no está de más el pedir, pero hay que estar dispuesto a aceptar su voluntad, porque quizás uno se pierde por un don que no era de uno, está claro, y tampoco uno puede juzgar o envidiar a un hermano por el don que Yahweh le ha dado. Uy, es que ese sí explica bien, ese sí entiende, uy, ese yo he visto que le responde las oraciones al Padre y a mí no, y por estar viendo al otro, en vez de verse a sí mismo, por ejemplo, ¿verdad? Como la parábola de los talentos. Ajá, exactamente, como la parábola de los talentos. A cada uno le da lo que cada uno puede manejar, lo que cada uno puede administrar. Y hay gente que por miedo ni siquiera maneja lo que se le dio y por ende lo pierde. Y después se anda quejando, qué malo que es. Cuando fue él el que dijo, es que él es malo, entonces mejor lo escondo. Entonces digo, no, démelo para dárselo a alguien que sí lo administre. Y el que tenía 10 recibió uno más. Bendito Yahweh. Decía, y hacía Elohim milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que había tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vean qué poderoso. Claro, tristemente por versos como este hay muchos pastores cristianos que dicen, aquí le vendo el pañuelo milagroso, el pañuelo ungido, vea, con mi sudor, tome, ahora lo va a sanar. Y ahí está la gente, sí, por favor, no, se lo voy a llevar a mi abuela y cosas así. Es triste, pero hay muchísimos. Y vea que dice milagros extraordinarios, nada ordinario. Ellos lo han vuelto, según ellos, algo ordinario, con fines de semana de milagros y sanidades y cosas así. Dice entonces, y hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que había tocado su cuerpo. Entonces aquí que quede claro, ¿verdad? No se podía caer en idolatría de Pablo. Si lo idolatraban no se iba a hacer ningún milagro, pero ya sabían el poderoso que estaba en Pablo. Entonces la gente tenía fe, porque le decían, vieras que tal persona se sanó, sanó a tal otro, y la gente decía, yo creo que a mí me puede sanar, a mí me puede sanar, y eran sanados. Recuerden lo que hemos hablado de cómo la ropa es impregnada de la energía que sale del alma, porque sale el alma hasta 6 pies, entonces los huesos y aún la ropa es impregnada. Por eso Pablo dice que debemos aún hasta desechar la ropa de los impíos, porque nos puede poner encima maldiciones que ya estaban en ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. También entiendo, hay gente que tiene necesidad, entonces hay gente que necesita usar ropa de otras personas, si se las regala y cosas así. Obviamente puedo entender ese punto. Lo ideal sería recibir ropa de gente que uno sabe que es justa y en el peor de los casos orar por la ropa, purificarla, que Yahushua purifique, pero hacerlo, ¿verdad? Porque si van y la lavan, pero no oran por ella. Entonces orar por ella sería lavarla espiritualmente. Pero Pablo dice, si puede, evítela completamente, que quede claro. Entonces aquí está el otro extremo. Lo que había tocado el cuerpo de Pablo estaba impregnado con su espíritu y por ende si la gente lo tocaba se sanaba. Recuerden que esto es parte del punto aquí. Yahushua, él iba caminando un día y se le acercó una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre y tocó su manto con fe y se le quitó el flujo inmediatamente, porque tocó su manto con fe. La fe de ella era la clave, además de obviamente que el espíritu de Yahushua estaba impregnado en su prenda, como aquí. Entonces aquí estamos una vez más viendo cómo Pablo representa la segunda venida de Mashiach, porque está haciendo algo similar. Aún sus ropas sanaban a gente que tenía fe, como esa mujer. Cayó un cuerpo en la tumba de Yeshua y resucitó el cuerpo, porque estaba impregnado su cadáver todavía con ese espíritu, sus huesos. Como he dicho, el alma se extiende, el poder del alma hasta fuera del cuerpo, 6 pies. Entonces los huesos, el cuerpo y los huesos están, aun cuando la persona muere y el alma se va, queda un poco de fuerza espiritual o poder espiritual en los huesos. Aunque no es el alma. Exacto, aunque no esté el alma, pero queda como un residuo de espíritu. También, por eso es que Eliyahu hizo, según la escritura, de fijo hizo más milagros,
Pero la escritura describe 7 milagros de Eliyahu. Elishua le pide la doble porción y curiosamente la escritura describe 14 milagros de Elishua, el doble exactamente, la doble porción, y el último milagro lo hizo estando muerto, ese que decís. Digamos, espíritus malignos, por ejemplo, son los que salieron de los gigantes híbridos que se hicieron en el tiempo de Enoc y murieron en el diluvio. Esos espíritus quedaron como espíritus malignos en la tierra, como entes, ajá, decirlo, como lo que llaman espíritus familiares y cosas así, que se hacen pasar a veces por cuando la gente va a buscar a los muertos y cosas así. Ahora, bueno, ahora por otro lado, los demonios son otro tipo de creación. Los demonios son como, tienen cualidades de espíritu y cualidades de humano, porque sí necesitan alimento y sí se mueren, pero no tienen cuerpo como los espíritus. ninguno de los dos. Sí, ni espíritu ni demonio tienen cuerpo, pero el espíritu no necesita, por decirlo así, alimento, el demonio sí. Pero en sí, o sea, el espíritu se puede decir que se alimenta de las pasiones de la carne cuando posee a alguien, ¿verdad? Pero el demonio sí necesita, por ejemplo, ofrendas y cosas así, como el humo de un sacrificio, la energía que sale de la sangre derramada, cosas así. Entonces son dos tipos de entidades diferentes. El demonio en sí, también la palabra demonio originalmente no quería decir algo negativo. Demonio quiere decir un ser que tiene conocimiento oculto. Por eso buscan a los demonios para recibir información, por el conocimiento oculto que tiene. Entonces fue después que se llegó a tener la palabra demonio como algo simplemente malo, porque la escritura nos dice que esos espíritus son malignos. Ahora bien, una cosa es, digamos, ruach, que es espíritu, es algo invisible, y bueno, en realidad con lo que decías de personalidad, o sea, al ser espíritus malignos que salieron de los gigantes, pues sí, tienen una personalidad porque fueron una persona en el mundo. Pero los demonios también tienen, se podría decir, su propia personalidad, o sea, son seres separados, individuales, cada uno de ellos, y son miles, que mueren constantemente también, que fue parte de la maldición que se le dio a Lilith, porque Lilith es la madre de los demonios, y por su rebelión morirían 100, creo que son 100,000, pero bueno, demonios al día, como castigo. Los súcubos y los incubos son un tipo de demonio que se alimenta de la energía sexual. Entonces, también otra cosa que he mencionado, los 3 satanes. Se podría decir que Samael está sobre los demonios, porque se unió con Lilith para crear a los demonios. Lucifer está sobre los ángeles caídos. Y Azazel sobre los espíritus malignos, porque son los de los gigantes, y los gigantes salieron cuando Azazel descendió. Hay mucha gente lo entiende así, mucha gente lo ve así, pero no es exactamente lo mismo, porque aunque también la escritura habla de que Yahweh hace de sus espíritus ángeles. Ahora, ángel quiere decir mensajero, entonces eso quiere decir que Yahweh envía sus espíritus como mensajeros para hacer algo. Todo lo hace a través de espíritus, pero ahí estamos hablando de espíritus buenos, que también se han llegado a manifestar como ángeles, mensajeros. Pero en lo que respecta a entidades que funcionan como enemigo o obstáculo, están los que salieron de los ángeles caídos, los que salieron de los gigantes, que son llamados literalmente espíritus malignos, y los que son llamados demonios. Ahora, hay un par de ocasiones en la escritura donde la palabra sí se usa casi que intercambiable, pero entre espíritu y maligno y demonio, no entre ángel y demonio. Eso sí son dos cosas diferentes. Ángel caído es algo diferente a demonio. Lo que sí casi que un par de veces en la escritura lo ponen como intercambiable es demonio y espíritu impuro o espíritu maligno, porque sí son muy similares los demonios y los espíritus. Se podría decir que el demonio es un tipo de espíritu, simplemente fue creado de diferente forma. El demonio no salió de un híbrido, el demonio salió de la unión de la rebelión entre Samael y Lilith. Los espíritus malignos salieron de los gigantes. Esa es la diferencia entre demonio y espíritu maligno. Ahora también con lo que dije entre la diferencia de cómo vinieron los unos y los otros es particular, porque Lilith se dice que era la primer, ni siquiera voy a decir mujer, sino hembra en este caso, porque quedó como bestia y se unió con Samael. Samael es un ángel caído. Lilith tenía cuerpo de carne porque fue hecha de barro. Entonces, a través de esa unión se dieron los demonios. Entonces vean que particular, un ángel con algo que iba a ser la primer mujer, igual que ángeles con las mujeres hijas de Adán. Entonces el origen es muy similar, por eso es que se parecen tanto las entidades,
Pero en el caso de los gigantes, primero vivieron en la tierra como gigantes y después murieron y su espíritu quedó por ahí. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que había tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades iban de ellos y los brujot o los espíritus malos salían. Vean también, o sea, solo el hecho de llevar un pañuelo a las personas, eso era un acto de fe inmenso. Tristemente, por ejemplo, hoy en día hay gente que hace eso, pero poniendo su fe en un pastor falso, poniendo su fe en un ídolo. Pero sí quiero dejar claro, no es intercambiable demonio y ángel caído. Lo que es intercambiable es espíritu maligno y demonio. Son muy muy parecidos. Salían de ellos Ruhot, Temeim, que sí, sería espíritus impuros. Y espíritus impuros es como aparece aquí en esta hebrea. Y sí, con respecto a los Salomón se le dio un anillo para que pudiese controlar los ángeles, los espíritus y los demonios, porque él representaría a Mashiach, que tenía poder sobre toda entidad. Ese era el punto. Por eso él era el hombre más sabio, porque representa la sabiduría que trajo Mashiach. Sin embargo, sin tener la verdad, se desvió. Y de hecho, ¿verdad? Él dijo que él quería saber lo que era, o sea, como él era el hombre más sabio, él experimentó muchas cosas y él dijo, si yo veo, o sea, no noto diferencia entre el que es sabio y el que es tonto. A los dos les pasan cosas malas, a los dos les pasa esto y lo otro. Entonces él hizo la prueba de actuar como un tonto. Dijo, voy a ser un tonto, a ver si me funciona de algo. Y no funcionó de nada. Más bien se perdió. Voy al verso 13. Dice, pero algunos de los Yehudim, oigan esto, esta parte es importantísima. Pero algunos de los Yehudim, exorcistas ambulantes. Ok, vean que eran israelitas de carne. No, hay mucha gente que ya solo por eso, ¿verdad? Y wow, hay que adorarlo, hay que seguirlo. Dice que eran exorcistas, no dice que fuesen creyentes. Hay una diferencia entre creer como Paulus y tener autoridad en el nombre de Yahushua para sacar un demonio y ser un exorcista que hace unos rituales para sacar un demonio. De hecho, bendito Yahweh, porque lo que estábamos hablando de Salomón, ellos estaban sacando demonios con el exorcismo que dejó Salomón. Porque Salomón, por el poder que él tuvo, la sabiduría que tenía y demás, escribió formas de poder controlar demonios, darles órdenes a los demonios, hacer, digamos, un dibujo en la tierra, decir unas cuantas palabras, el demonio se aparece y uno le puede decir, necesito que haga esto, esto y esto. Hágame invisible, hágame volar, cámbiame agua en vino. Hay una cantidad de demonios. De hecho, los 72 demonios que encerró Shlomo en 72 vasijas, que después salieron, y de ahí viene la historia de frotar la lámpara para que salga el demonio. Demonio en árabe es jin, que es de donde viene genie, que es de donde viene genio. Entonces un genio no es alguien muy inteligente, es un demonio que tiene conocimiento oculto, por eso se puso como muy inteligente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Shlomo guardó 72 demonios en vasijas, que fueron llamados los demonios de Goetia. Pueden investigar eso. Goetia, G-O-T-I-A, Goetia, G-O-E-T-I-A. Son 72 demonios que están bajo Lucifer, y cada demonio tiene una capacidad diferente, y el brujo lo que quiera hacer llama al demonio y ese demonio le ayuda a hacer esa X cosa. Entonces Salomón, con el conocimiento que tuvo, escribió, si alguien quiere, o sea, así como por ejemplo uno puede decir, si usted tiene una enfermedad y quiere quitársela, tómese esto. Salomón decía, si usted tiene un demonio y quiere quitárselo, haga esto. Entonces hubo gente que empezó a seguir esos exorcismos que había escrito Salomón para sacar demonios a la fuerza, y no siempre funciona. Ese, se dice, es el mismo exorcismo, o similar al menos, que utilizan en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace exorcismos. Ellos no tienen la autoridad de Yahushua para sacar demonios. Una cosa, repito, exorcismo hace alusión a los rituales, como el agua bendita y la cruz, y digamos esto y lo repetimos y lo decimos asá y asá para que a través de eso se salga el bicho, cuando en realidad tiene que ser a través de la autoridad de Yahushua y la fe de uno, e incluso de la persona que quiere ser libre, dependiendo cuánta conciencia haya ahí aún, ¿verdad? Porque puede ser que el demonio sea el que tenga todo control en ese momento. Dice, pero algunos de los Yehudim, exorcistas ambulantes, ese era su negocio, vamos a hacer plata sacando demonios por ahí. Dice, exorcistas ambulantes, intentaron, oigan,
intentaron invocar el nombre del soberano Yahushua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yahushua, al que predica Pablo. Vean esto, y todavía no se me adelanten, por favor, en la lectura, es muy clave esto, todo lo demás de después. Vean cómo ellos, al escuchar la fama de Pablo, y oían que sacaba demonios hasta con pañuelos, ¿verdad? A través de lo que él usaba también podía sacar demonios las personas. Entonces, estos hombres dicen, nuestro negocio es sacar demonios. El exorcismo es un poco tedioso, tener que hacer esto y lo otro. ¿Por qué no intentamos diciendo lo que dice Pablo? Él dice el nombre nada más de ese Yahushua. Hagamos lo mismo, digamos el nombre de Yahushua, que el demonio salga. Pero ellos no tuvieron algo en cuenta. La escritura dice, Yahushua dijo, el que predique de mí ante los hombres, yo predicaré, bueno, no dijo predicaré, yo daré testimonio de él ante mi Padre y sus ángeles. Pero el que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre y sus ángeles. Entonces, cuando uno predica de Yahushua aquí, creyendo en él obviamente como soberano, los demonios, los ángeles y todo espíritu maligno lo conoce a uno. Pero cuando uno se avergüenza del nombre, no cree en el nombre, pero quiere usarlo solo para hacer plata o para engañar, ahí es donde olvídese, los demonios no lo conocen, más bien se aprovechan. Entonces, vean que aquí tenemos, y es que vea que perfecto cómo se alineó con lo que ha estado pasando en la congregación. Bendito Yahweh. Porque mucha gente diría, ve, estos judíos dicen el nombre de Yahushua, sigámoslos. Ve, utilizan el nombre de Yahushua, vamos, porque son de la misma doctrina. Y en lo absoluto era completamente otra cosa. Se estaban tratando de aprovechar de la enseñanza verdadera para ellos hacer plata, utilizando el nombre verdadero cuando en realidad no creían en él. Como ese que anda por ahí diciendo, después de haber usado el nombre que ahora no importa tanto, que le puede decir así, le puede decir allá, Yahushua, Yahushua, Yahshua, Yeshua, Yeshua, etcétera, etcétera. Sí, como vea, por el hecho de que Salomón lo incluyó en esos rituales, por el nombre tan poderoso que es el nombre de Yahweh, y él entiende, él decía, todo demonio tiene que responder al nombre, entonces voy a utilizar el nombre, lo dibujo y ahora el demonio me tiene que responder. Entonces por eso es que hay brujería que aparece el nombre Yud Hei Vav Hei. Por si algo, por si lo han visto o lo investigan, van a ver que hay gente que cuando hace brujería y hace sus dibujos ponen la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, pero no pronuncian el nombre, dicen el tetragramatón nada más. Tetragramatón quiere decir la palabra de 4 letras, por si algo, ¿verdad? Porque ya me han preguntado por lo que digo en la canción yo. Entonces dice, pero algunos de los Yehudim, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del soberano Yahushua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yahushua, vean la palabra particular, os conjuro por Yahushua, el que predica Pablo. Hasta ellos lo admiten, no lo predicamos nosotros, ni lo conocemos, pero sabemos que tiene poder, entonces espíritu salga. Y vean lo que viene a continuación. Había 7 hijos de un tal Ezeba, Yehudí, jefe de los Kohanim, que hacían esto. Habían 7 hijos de un tal Ezeba. Vamos a ver este nombre de Ezeba. Dice aquí, quiere decir el que lee la mente. Curioso que ese fuera el nombre del que era el líder de estos que andaban conjurando. Quién sabe cómo leía la mente, quizá de la misma manera que ellos sacaban demonios, con brujería de Salomón. Y digo eso, o sea, no estoy diciendo que literalmente leyera la mente, lo digo por el significado del nombre, quizá tenía otras habilidades. Había 7 hijos, 7 que representa completitud. Curiosamente ahora hablé de las 7 congregaciones sobre la menorá, una vez que fue a Éfeso, y Éfeso representaba la primera. Había 7 hijos de un tal Ezeba, de un tal que lee la mente. Y Yehudí, jefe de los Kohanim. Esto es interesante, porque recuerden que Lucifer, ¿se acuerdan que les he dicho que los ángeles hay algunos... O sea que hay 2 niveles del pensamiento humano. El nivel más profundo solo Yahweh lo puede saber, porque Yahweh es el que escudriña los corazones del hombre. Pero hay un pensamiento humano que es un poco más externo o está en la superficie, y por ende sí se puede comunicar. Y es así como por ejemplo hablan algunos ángeles caídos cuando se hacen pasar por extraterrestres, telepáticamente. Yo les he mencionado, a mí una vez el padre me hizo pasar por una experiencia muy sorprendente, donde como por 3-4 horas, o sea, va a sonar raro, yo sé, pero yo percibía los pensamientos de la gente que tenía alrededor, y yo pensé que me estaba volviendo loco por un rato. Yo dije, ¿qué me está pasando? Porque lo que pienso, después veo que esta persona lo dice, después esta persona lo hace, esto, y hasta se los comenté,
y les decía cosas y pasaba, o sea, durante toda la cuestión, aún cuando dije, o sea, porque uno esperaría que una vez que lo hable ya se detuvo, no, continuó un rato. Entonces, si eso pudo pasar, o sea, es porque si puede suceder para un humano, de fijo para un ángel, que está en un nivel más elevado. Entonces, también se acuerdan, yo les he mencionado cómo a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno dice, no voy a decir tal cosa negativa para que el enemigo no la use en contra mía, y después el enemigo la está usando, y uno no la ha dicho, pero uno ya la pensó en ese nivel. Además de que como el enemigo está en la carne sí oye lo que uno piensa, por ende lo usa en contra de uno. Lucifer como Ezeba, como un ángel que está sobre el mundo, que fue hecho en 7 días, la tierra que fue hecha en 7 días, y donde están las 7 congregaciones. Y tenía como líder a un ángel que tiene la capacidad de leer la mente, y que estaba como jefe de los sacerdotes del mundo, pero que no es Yahweh, por supuesto, ¿verdad? Entonces, había 7 hijos de un tal Ezeba, y Ehudí, jefe de los sacerdotes. Aquí pone jefe de los sacerdotes, es decir, sumo sacerdote, título que quizás Ezeba usaba falsamente, quizá, ¿verdad? Porque sabemos que el sumo sacerdote era Caifás. ¿De dónde salió este? Entonces, como alguien que se puso el título, como hoy en día mucha gente se pone el título, como dice Isaías 14, que Lucifer dijo, seré como Elohim. O sea, voy a hacer la copia, voy a decir ser el jefe, como este Ezeba. ¿Está claro esto? Había 7 hijos de un tal Ezeba y Ehudí, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, lo de exorcismos de ambulantes. Pero vean lo que les dice el demonio. Pero respondiendo el espíritu impuro dijo, a Yahushua conozco y sé quién es Paulus, pero vosotros, ¿quiénes sos? Entonces, como Paulus había predicado a Yahushua, los demonios dicen, también sabemos quién es Paulus. Sabemos quién es Yahushua y sabemos quién es Paulus. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué se creen? Entonces, como ellos nunca habían predicado a Yahushua, los espíritus malignos y demonios y ángeles caídos no los conocían. Como Pablo sí predicaba a Yahushua, obviamente sí conocían a Yahushua y a Pablo. Y lo que viene a continuación es clave. Pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Los demonios, cuando poseen a una persona, la persona llega a tener fuerza sobrenatural. Se necesitan varias personas para controlarla. Igual aquí, dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí se interpreta que el demonio, el espíritu maligno en esa persona los violó, porque los envió desnudos y heridos. Entonces se ha interpretado aquí que ellos salieron violados por haber utilizado el nombre como si fuera una palabra mágica. Dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos, okay, entonces les quitó la ropa. Y heridos, porque algo hizo una vez que les quitó la ropa. Exacto. La gran diferencia entre los primeros 12 discípulos, que eso es parte de lo que siempre he mencionado. Hay mucha gente que cuando escucha lo del nombre, por un lado malinterpreta y piensa que uno les está diciendo, usa el nombre y ya todo va a cambiar en su vida, como si fuera palabra mágica. Usa el nombre y ya no tiene que hacer nunca más nada. Usa el nombre y no tiene que cumplir los mandamientos. Piensan que es algo así, yo no sé. Y hay gente, o sea, y lo digo, que piensan eso como cuando le reclaman a uno, ay, ¿por qué el nombre es esto? Y uno no, es porque el nombre es el principio, después sigue todo lo demás. Exacto, que es el punto. No quiere decir conocer el nombre, ya se es escogido. Es conocer y vivir para mantenerlo, respetarlo, honrarlo, profesarlo, predicarlo. No como estos que lo estaban usando para su propio beneficio monetario, como mucha gente lo hace y piensa, ese es el nombre, ok, voy a usarlo, me voy a hacer de una congregación, pero en realidad no tiene fe, en realidad no tiene conocimiento, no tiene entendimiento, solo tiene el nombre. El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así Yehudim como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era exaltado el nombre del soberano Yahushua. A partir de esa historia dijeron, no, con ese nombre no se juega, tenga cuidado. Sí. Más que habían unos judíos maldiciendo el camino, ¿verdad? Blasfemando en contra. Y era exaltado el nombre del soberano Yahushua. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, oigan,
trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Ven qué importante? Y hay mucha gente... ¿ah? Sí, exacto, todos los libros de Salomón, fuego. Eclesiastés, démelo, Eclesiastés. Como, digamos, esto es algo que también se metió mucho, o sea, obviamente esto es bueno porque está aquí descrito, pero, ¿verdad? Hubo un tiempo, no sé si, bueno, si es solo mi experiencia, pero hubo un tiempo en el que la iglesia cristiana mandaba a quemar todo, ¿verdad? Cualquier persona que entrara a la iglesia cristiana, ahora sí, tráigame todo lo que tiene en su cuarto para darle fuego. Algunos iban a los extremos, otros sí tenían mucha razón, ¿verdad? Como en este caso, hay gente que tiene cosas que debe quemar. Y cada uno, ahora que estudiamos esto, debería aprovechar y hacer una visita de todas las cosas que tiene en su cuarto, en su casa y decir, ¿esto por qué lo tengo todavía? Y si es algo muy malo, lo mejor es quemarlo. Porque solo así, yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, hace muchos años, hubo unos hermanos de la congregación que en ese tiempo, cuando entraron a la congregación, tenían una ouija. Y una vez la habían usado y habían pasado unas cosas en la casa de ellos. Fuimos a orar y todo y tratamos de quemar la ouija y no se quemaba por un buen rato. Mira cómo costó quemarla, siendo de papel, bueno, de cartón. Fue curioso, ya en realidad se me olvidaron muchas cosas porque fue casi que al puro inicio de la congregación, entonces se me olvidaron muchas cosas de la historia, pero fue una historia interesante en ese momento. Cualquier cosa hay que preguntarle a los hermanos porque a mí se me olvidó ya. Pero sí, esas, digamos, la ouija, por ejemplo, es una puerta. Se utiliza y es, o sea, las personas pueden hacer una ouija en papel, con papel y lapicero, y agarrar un vaso y ya con eso. Entonces, comunicarse con los espíritus es más fácil de lo que la gente piensa. Tristemente, hay niños que les han enseñado eso de Charlie, cosas así, que Miguelito, cuando éramos nosotros, bueno, cuando yo era chiquitillo, que era para comunicarse con un espíritu, y ahora después Charlie, y que se mueven los lápices solos y todas esas cosas. Entonces le preguntan cosas y les habla a niños, jóvenes, en escuela y demás. Entonces, en este caso, la ouija funciona como una puerta, igual los libros, porque de los libros sale la información que entra en uno y sale de ahí. Entonces funcionan como puertas también para espíritus, porque el espíritu que influyó a la persona a escribirlo es el espíritu que influye a la persona a leerlo. ¿Está claro? Entonces por eso hay que tener tanto cuidado, y más con esos libros de brujería. Entonces, cuando ya creyeron, les dijeron, ahora sí, tráiganos aquellos que está abriendo puertas a sus casas para esos demonios. Quemémoslo para que ya no tengan forma de entrar en esta realidad esas entidades. Esa es la necesidad de quemar las cosas. Hay gente que las regala, está pasando la maldición, porque en realidad no cree lo que eso es. En realidad no creyó, entonces dice, no lo quemo, mejor lo regalo porque tiene valor aún. Porque no entendió nada, exacto. Entonces pasan la maldición. No, esta música a mí ya no la uso, pero tal vez a mi familiar sí le va a gustar, se la voy a dar. No, o sea, si usted sabe que es malo, si a usted le hizo mal, quémelo, deshágase de ello, no pase la maldición. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, oigan, la cuenta del valor de esos libros, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata fue lo que quemaron en libros. Imagínense si la gente fuera como hoy en día. No, véndalos, ¿cómo los va a quemar? Véndalos y usamos la plata para el ministerio. Pasa la maldición, va a seguir. Entonces, 50,000 piezas de plata. El 50, ¿verdad?, representa el jubileo y por ende la libertad, el ser liberado de la esclavitud, así como ellos al quemar esos libros fueron liberados de la brujería. Y pone aquí, vamos a ver, las piezas de plata aquí aludidas son dracmas y equivalen al denario, que era el salario de un día de trabajo. O sea, 50,000 días de trabajo quemaron ahí, para que se haga una idea. Divida 50,000 entre 364 y ahí tienen los años de trabajo que quemaron. En sí, 137 años de trabajo quemaron ahí. Usted se imagina, y vuelvo y repito, poniendo los zapatos de esas personas, la fe que tenían que tener verdaderamente para quemar todo eso, sinceramente. Porque mucha gente debería ver cómo acomoda su fe para decir, no, los voy a vender. Hay gente que sí me daría su platica. Curiosamente, Génesis 25:17, los años de la vida de Ismael, ¿verdad?, que sabemos de dónde viene el Islam, fueron 137 y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue reunido a su pueblo. 137, igual que sería ahí la cantidad de años de trabajo o de
de salarios. También, curiosamente, Leví, dice Éxodo 6:16, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus generaciones, Gersón, Coat y Merarí. Leví vivió 137 años. 137 años, como si ahí estuvieran quemando toda la doctrina carnal, toda la doctrina de la letra, como el sacerdocio terrenal. Los 137 años de trabajo, como los 137 años de Leví en el fuego, la interpretación de la letra. Y era, ¿verdad? Antes de mencionar esto, mencionó a los 7 hijos de un supuesto Cohen Gadol. Pero digo supuesto, igual que los levitas eran una representación del sacerdocio verdadero, el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Yahushua vino según el sacerdocio de Melquisedec, por eso es sumo sacerdote a pesar de venir de la tribu de Yahudá, porque los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, pero eso es sacerdocio terrenal. Entonces aquí 137, el equivalente de años de trabajo, igual que es la edad en que murió Leví, como si estuvieran quemando todos, como ir a quemar el Talmud, en otras palabras. Por último, Éxodo 6:20, Amram, que quiere decir exaltado, que es el papá de Moshe, tomó por mujer a Yochebed, que ahora hablamos de ella, la cual dio a luz a Aarón y a Moshe. Amram vivió 137 años. Entonces Amram se conecta con Leví. Amram, por supuesto, era levita, pero hay una conexión ahí por la edad y con esto que acabamos de ver aquí. Entonces, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Yahweh. Pasadas estas cosas, y vean como dice, después de decir que quemaron ese montón de plata, así crecía el ministerio. Pero la gente piensa que el ministerio crece con plata. De ser así, no hubieran quemado eso. O sea, el ministerio crece con querer complacer a Yahweh, con tener fe de que es el que provee. Así de simple. Bueno, simple en el sentido de dicho, otra cosa es vivido, ¿verdad? Entonces, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del soberano, la palabra de Yahweh, Yahushua. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Decía él, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Envió entonces a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. A ver rápidamente este nombre, Erasto. Timoteo es quien honra a Elohim, o quien honra al poderoso. Amado, curioso, lo estaba pensando por el hecho de Eros, ¿verdad? Es como el dios del amor en esa mitología. Entonces Erastos es como el que viene de Eros, entonces por eso lo traducen como amado. Entonces envió entonces a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Amado se conecta con David, ¿verdad? Que David quiere decir amado, y Timoteo se conecta con el testigo como Eliyahu, ya he explicado eso en el pasado. Entonces estos 2, una vez más, los envía como representación de 2 testigos, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Una vez más, solo disturbios hoy. Y vuelvo a lo mismo, el pensar que no van a haber disturbios es un error. O sea, eso va a pasar si usted está en la doctrina del mundo. En la doctrina del mundo Satanás lo deja tranquilo y nadie se mete con usted. Usted es cristiano, católico, qué bueno, que Dios lo bendiga, como dicen ellos, ¿verdad? Pero cuando estamos en la doctrina verdadera, el enemigo se va a levantar por donde pueda, a través de quien lo permita. Entonces, una vez más, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero, salieron un tema también. Aquí se refiere a que trabajaba con plata, no la gente de hoy en día que es platera. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Paulus no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son Elohim los que se hacen con las manos. Vean la estupidez que está diciendo él mismo y ni siquiera se da cuenta. Claramente él está enfocado en el dinero que hace, no en la espiritualidad o en la verdad. Él está enfocado en el dinero. Entonces empieza a hablar de estrategia. Oigan, gente, ustedes saben que yo les pago mucho por hacer esos ídolos. Y ahí anda un Pablo diciendo que esos no son Elohim.
entonces la gente nos va a dejar de comprar por culpa de ese Paulus. Hagamos algo. Vean que aquí menciona Éfeso. Éfeso, como dije ahora, es la congregación que representa la luna, o la luna representa a Éfeso. Y curiosamente la diosa de la luna, ¿cuál es? Diana. Entonces vean como cuando empieza a hablar de Éfeso menciona a la diosa Diana, la diosa representada por la luna. Por ende, Diana representa a la reina del cielo, ¿verdad? La que aparece en Jeremías, como la luna viene siendo la reina del cielo. Dice aquí el 24, un segundo para ver el nombre. Demetrio, quien pertenece a Ceres. Ceres, ¿verdad? Un dios falso. Artemis es Diana. Artemis es como es llamada en la mitología griega. En mitología griega es Artemis. Diana es según Roma, según la religión romana. Por eso lo tradujeron como Diana, pero originalmente en el griego es Artemis. Entonces ahí vemos cómo son la misma diosa, el mismo espíritu llamado de diferentes formas dependiendo de aquellos que la adoran. Y lo traducen como llena de luz. Qué curioso, ¿verdad? Como dicen de la gran ramera o de María, llena de gracia. Ah, la estatua de la libertad también se conecta con. Entonces, en sí el punto aquí es Diana representa a la luna, es la diosa luna que se conecta con Éfeso, que es donde había llegado Paulus a predicar, y por ende se conecta con la primera congregación de Apocalipsis 2. Entonces, leo rápidamente: hubo aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, hacía ídolos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Aquí ponen Diana, diosa principal de Éfeso, llamada Artemisa entre los griegos, aunque con características diferentes. Era la diosa de la fertilidad. Ayer hablé de ella, recuerdan cuando me preguntaron por la Pascua. Me preguntaron por el conejo, entonces lo conecté con la Pascua. La diosa de la Pascua es Artemis, es Diana, es Ishtar, es Astarte, Semiramis, etcétera, etcétera. La misma. Entonces por eso reemplazaron Pesaj de Yahweh con la Pascua de Diana. Entonces ahora ellos celebran la Pascua, no celebran Pesaj. Y por eso, más que todo en Estados Unidos, hacen lo de esconder huevos. Esos huevos representan la fertilidad de esa diosa. Y el conejo es la representación como animal, entre otros. Hay dos animales que la representan. Dice aquí, algo me faltó decir: era la diosa de la fertilidad en Asia Menor. Su templo en Éfeso se cuenta entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Debe haber sido sorprendente, ¿verdad? Entonces dice: daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo. Entonces les daba un montón de plata, ganaban montones vendiendo ídolos, ganaban montones haciendo ídolos. Igual que hoy en día ganan un montón con la inyección, que es un ídolo moderno. Ganan un montón con las mascarillas, ganan un montón con el alcohol en gel, por puro miedo. Entonces, dice: sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Vean qué particular, qué triste, porque nosotros más bien decimos, nosotros obtenemos lo que tenemos de Yahweh, porque Yahweh enriquece, Yahweh empobrece, sea lo que sea en que trabajemos, es Él el que nos manda todo lo que nos manda. Pero ellos decían: es de este oficio que comemos, es de los ídolos, son los ídolos, en otras palabras está diciendo, son los ídolos los que nos alimentan. Entonces, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Paulus, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente. Vean cómo ahora se mencionaron a 7 hijos, se empezó con Éfeso y ahora está diciendo casi en toda Asia. ¿Dónde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3? En Asia. Entonces ahí está diciendo, ya predicó en todas las iglesias empezando desde Éfeso. Como el último, porque Yahushua dijo: arrepentíos, no sea que venga hasta ustedes y pelee contra ellos con la espada de mi boca. Eso representa a Paulus llegando a todo Asia a través de los 7 hijos de este Esebas o Eseba. Sí. Entonces, como las iglesias que están bajo una falsa doctrina, pero viene el último y les predica para que reciban la verdad y se arrepientan y perseveren aquellos que sí serán escogidos. Entonces, sino que en casi toda Asia ha apartado mucha gente con persuasión. O sea, los ha convencido con la verdad. Qué peligroso. Ha apartado mucha gente con persuasión, diciendo que no son Elohim los que se hacen con las manos. Que es completamente obvio que no lo son. Él mismo lo está diciendo. Si se hacen con las manos, ¿cómo van a ser Elohim?
si son Elohim los que hicieron las manos, ¿verdad? Fue Elohim, Yahweh, el que hizo las manos. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo, oigan, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Vean cómo utiliza la manipulación. Primero les dice, hey, nos van a quitar la platica. Y después dice, uy, y no ve que está ofendiendo el gran templo de la gran diosa Diana. Como hablan de la María que adoran en el catolicismo, que como sabemos no es Miriam, la madre de Mashiach. Aunque eso piensen y digan, no es Miriam. Por eso la llaman María. Es esta misma. Y así actúa la gente cuando uno les dice de la falsedad de la María o de la gran ramera. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿A quién adora el mundo entero que sea diosa mujer? María. Entonces es la mismita Diana. O sea, así de simple, sí, ahí le dicen de los ángeles, ahí le dicen de la Trinidad, ahí le dicen de la otra, la negrita, la blanquita, la machita. Entonces, nunca he visto que le llaman machita en realidad, pero lo decía por chiste. Y vean qué curioso, qué triste, porque al decirle la negrita, por ejemplo, eso muestra que es mucha de la falsedad que se metió entre los latinos. Y con eso me refiero a cómo el sistema se ha encargado de controlar a los hebreos como si fueran gentiles, con esa diosa Diana, la que adora el mundo entero, la reina del cielo que vemos en el libro de Jeremías como un espíritu maligno. Entonces, dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad. Comience a ser destruida la majestad, o sea, va a comenzar a ser destruida su majestad y va a terminar de ser destruida en Apocalipsis 17 y 18, cuando la gran ramera es comida por los cuernos de la bestia que van a consumir sus carnes. Sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Igualmente va a suceder, como ya dije, Apocalipsis 17 y 18. Dice el 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. Vean lo que los enojó. ¿Cómo que se están metiendo con María? ¿Cómo que se están metiendo con la Virgencita? Se metieron con la billetera y con el ídolo. Lo peor que, ¿verdad? Para la gente. No me toque al ídolo, no me toque la billetera. Así es la gente de la sociedad. Ajá. Sí, Gad, que es el poderoso de la fortuna, y María, que es la diosa. Entonces el dios y la diosa. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó, oigan, ¿de qué? De confusión. ¿Qué particular? ¿Por qué? Porque Diana es la gran ramera de Babel. ¿Y qué quiere decir Babel? Confusión. Entonces la adoración a María, la adoración a Diana, lleva a la confusión. Punto. Porque es la gran ramera de Babel. Entonces ellos, pensando honrarla, se llenaron de confusión. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. Primero de ira, ¿verdad? Entonces primero de ira porque no pueden aceptar la verdad. Y eso los lleva a confusión. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión, como la ciudad que está sobre 7 colinas, ¿verdad? La de la gran ramera. La ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Por si algo, hay un Aristarco que yo menciono en una canción. No es este Aristarco, por si algo, ¿verdad? Es un Aristarco maligno al que menciono. El que engañó al mundo con parte de la doctrina o la enseñanza de la tierra bolita. Aristarcos quiere decir el mejor líder o el mejor gobernante. Está bueno ese nombre, Aristarco. El mejor gobernante. Suena. Gallo es Gallos, quiere decir soberano. Que el gallo, ¿verdad? Es como tiene corona. ¿Han visto? Bueno, cresta, sí, exacto. Pero funciona como corona. Macedonia, que quiere decir tierra exaltada. Sí. Entonces, después de recorrer la tierra exaltada y los problemas,
como esos trifulcas que se daban. Y ahora estamos aquí más abajo con Gallo. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo, el mejor líder, y a Gallo, el soberano, y a Aristarco, el mejor gobernante, quienes eran de la tierra exaltada, compañeros de Paulus, compañeros del pequeño. Paulus quería salir al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Entonces, ¿verdad? Los discípulos se lo amaban teniendo cuidado de él. Le dicen, no lo vamos a dejar ir porque lo quieren matar. Mientras que Pablo decía, Yahweh me cuida, Yahweh me protege, yo quiero ir a hablar, tengo que ir a hablar. No es que se llevaron a Gallo y a Aristarco. Entonces, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. O sea, de fijo lo querían acribillar. Entonces hasta amigos le mandaron a decir, hey, mejor Pablito, quédese quedito. Entonces dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Y vean lo que es Yahweh. Es como Yahweh, me imagino viendo a Pablo diciendo, sí, yo sé que usted quiere salir, pero no, Pablo, esta vez no. Y le manda a todo lado, no, díganle que no. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, como suele ser en esas doctrinas falsas, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Vea si eran montoneros. Decían, ¿qué? El teatro, vale, todos, alguien vamos a ir a apedrear. Gritando, todos confundidos, no sabían, ¿y pero para qué venimos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién hay que apedrear? O sea, estaban listos para apedrear a alguien y no sabían ni por qué lo iban a apedrear. Vean lo que es el mundo. ¿Que habló de Diana? Ah, sí. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. De entre la multitud sacaron a Alejandro, defensor del hombre. El defensor del hombre. Entonces dice, de entre la multitud sacaron a Alejandro, el defensor del hombre, empujado por los Yehudim. Y Alejandro pidiendo silencio con la mano. Esto me gusta mucho, esta parte también es clave para ver el espíritu que está en ellos. Entonces los judíos, vaya Alejandro, a este que hable. Entonces tiran a Alejandro y Alejandro, está bien, voy a hablar. Pidiendo silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Oiga, pero cuando se dieron cuenta de que era Yahudí, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! Ay. O sea, cero verdad, cero intelecto. Solo Eso es lo que estaban haciendo. Cuando Alejandro dice, ¿me pueden hacer silencio un momentito para decirles algo? Y dicen, es que este es Yahudí, este es de los Yahudim. Ah, sí, grande es Diana de los Efesios, no lo dejen hablar, bla. 2 horas, usted se imagina la pereza. Y como predicador está esperando 2 horas. Ok, espera a que se callen este reguero de idólatras. 2 horas, que se conecta con los 2 milenios en los que la doctrina ha estado en la apostasía. 2 milenios, todo el mundo diciendo grande es Diana de los católicos. Y en cierta forma, por eso, ¿verdad? Porque obviamente se está conectando mucho con el catolicismo, por eso de Diana. Pero Éfeso se refiere a una congregación que estaba en contra de la adoración a Diana. Por eso representa a los protestantes, que salieron del catolicismo donde adoraban a María. ¿Está claro? Porque la congregación escogida de Éfeso, que está en Apocalipsis 2, se refiere a una congregación que dejó la falsedad de Éfeso, como los protestantes, repito. Entonces, de entre la multitud sacaron a Alejandro, empujado por los Yahudim. Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo, pero es defensor del hombre, quería hablar en su defensa, ¿en qué particular? Pero cuando se dieron cuenta de que era Yahudí, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo: Efesios. Vea, el escribano, como un escriba, ¿verdad? Es un escriba. Entonces, le hacen caso al escriba, no al defensor del hombre, no al que defiende la humanidad, no al que defiende a Yahushua, a Pablo, etc. Le ponen atención al escriba, al traductor, al que ha torcido el nombre, torcido la escritura. Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo: Efesios,
Oigan, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces él les dice después de 2 horas, gente, pero ¿para qué están gritando tanto eso? Como si eso no lo supiera todo el mundo. Todo el mundo sabe que aquí se adora a Diana. Bueno, allá en Éfeso se adora a Diana. Entonces, ¿para qué tanto grito? Shh, callaos, hagan algo. Este es un verso muy particular que también tristemente hay traducciones diferentes. En inglés dice, ¿cuál es el hombre que no sabe que la ciudad de Éfeso es la adoradora de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó de Júpiter? En el original, bueno, ¿verdad? Donde dice Diana, sería Artemis, y Júpiter es Zeus. Entonces sería que cayó de Zeus, que vino de Zeus. De hecho, el griego aquí es diopeteis, empieza con Dios, de Dios. Entonces en realidad no dice que viene de Zeus, dice que descendió de Dios. Igual que hoy en día. Ahora, esta imagen a la que se refiere, se cree que es la piedra que tienen los musulmanes, la piedra de la Kaaba, a la cual le dan vueltas y le dan besos. Ellos dicen que esa piedra cayó del cielo, o sea, es un meteorito, en pocas palabras, lo que llaman meteorito. Entonces es una piedra que cayó del cielo y que dijeron, esta la mandó el Dios, ellos dijeron el Dios de ellos, entonces la empezaron a adorar. Empezó desde Éfeso, quienes adoraban a Diana. Qué curioso, ¿cuál es el símbolo de los musulmanes? La luna, o sea, Diana, junto a Venus, que es la otra representante de una diosa. Entonces, curiosamente, antes Alá, igual todavía, solo que la gente no lo sabe, la mayoría, Alá en realidad era la diosa de la luna, es una diosa, pero después lo cambiaron a un dios, lo hicieron masculino. La diosa tenía 3 hijas, que también salieron en uno de los escritos del Talmud, perdón, del Corán, y que después salió con que era Satanás que había engañado a Mahoma para escribir de esas 3 diosas. Entonces dijeron, esos son los versos de Satanás. Pueden investigar eso, los versos de Satanás, que dice que Mahoma fue engañado por Satanás para escribir unos cuantos versos y después los tuvieron que quitar. Pero entonces, ¿cómo sabe que el que le reveló el resto no era Satanás? Y de fijo sí era, son la misma entidad que dijo ser Gabriel, le reveló todas esas mentiras. Entonces, en el Islam adoran al dios Luna, porque eso es Alá, el dios de la luna, que antes era una diosa, Diana. Y idolatran una piedra, un meteorito, una piedra que cayó del cielo, a la cual le dan vueltas y le dan besos, a pesar de que dicen no ser idólatras para nada, pero lo pueden ver, le dan vueltas y le dan besitos a esa piedra que cayó del cielo, y se dice que es exactamente la misma piedra. Entonces pasó de este templo donde la adoraban ahí a donde la tienen ahorita los musulmanes. Entonces dice Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Dios? Y de la imagen venida de Dios, de Júpiter, de Zeus. Vea cómo están diciendo, en otras palabras, eso se podría traducir ahora como, ¿quién es el que no sabe que en la iglesia católica es donde se adora a la gran diosa María y a la imagen venida de Dios? O sea, a Jesús. Jesús es la imagen de Dios. Y es una imagen, literalmente, en el sentido de que la idolatran y la inventaron con pelo largo, piel blanca y todo eso. Entonces, otra forma de decir, los que siguen la tradición, los que van a rechazar la verdad por seguir en la tradición de María como Madre de Dios, la imagen que es Jesús. Y curiosamente, eso que llaman aquí la imagen de Dios, como les acabo de decir, es una piedra. En algunas de sus traducciones dice la piedra o dice nada más imagen. ¿La suya dice piedra? No. Ok, imagen, ok. Pero como les digo, era una piedra porque fue un meteorito. Entonces, curiosamente, Yahushua es la piedra angular, pero ellos adoran una piedra literal y la ven como la imagen de Dios, y ese es Jesús, quien se hace pasar por la roca.
como Lucifer cuando es llamado el rey de Tsur, el rey de Tiro, que quiere decir una roca, en Ezequiel 28. Es lo contrario de la de Daniel. La de Daniel, ajá, la que cae de la montaña y destruye, exacto, exacto. Es la contraria, digamos, en Daniel vemos que está la estatua que vio Nabucodonosor, pero una piedra se va a desprender de una montaña en el cielo, que eso es Mashiach, quien se desprende del cielo, del reino celestial, y cae y destruye la estatua, y todos los reinos se vienen abajo. Esta es la contraria, una estrella que vino de Júpiter, o sea, de Dios, cayó a la tierra y la gente la agarró para adorarla. Ahí está. Esa traducción lo dice, y de la piedra sagrada que cayó del cielo. Ahí claramente dicen que es una piedra, no es que era una imagen de hombre, era una piedra, pero era imagen porque se podía ver. Entonces ellos decían, esto cayó del cielo, ¿cómo usted me va a decir que mi Dios no existe? Si cayó del cielo, Dios me lo mandó. Aquí dice que cayó Nafla Mitzedek de Júpiter. Sí, por eso. Y la pregunta era como para mostrar la diferencia entre la idea de ellos, bajó del cielo como un Dios, y la idea que nos muestra la escritura, cayó como un ángel caído, ¿verdad? La diferencia entre caer y bajar. Similar a lo de los Anunnaki. Los Anunnaki los llaman aquellos que descendieron del cielo, pero la escritura los llama los Nephilim, los caídos. Bueno, los que cayeron del cielo es el punto que muestra la escritura, porque en realidad los Nephilim eran los gigantes. Entonces, y de la imagen que cayó de Dios, de Júpiter, de Zeus. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis. ¿Verdad? Este escribano tenía un poco más de entendimiento que el resto de este montón, que él decía, pero si ya todo el mundo lo sabe, tranquilos, ¿para qué tienen que gritar? No es necesario, ya me tiene cansado. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que no son sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Entonces todo empezó por Demetrio el platero, que empezó a meter cizaña para que todo el mundo se volviera en contra de él. Como él no quería perder el negocio, le dijo a la gente, él quiere destruir a Diana. Pero después sale este escriba, más inteligente que un montón ahí, y les dice, gente, todo el mundo sabe eso que están gritando hace 2 horas. Primero que todo, entonces cálmense. Segundo, fue Demetrio el que empezó este burumbum, este alboroto. Entonces, tiene que ver algo con su negocio. Pueden ir a la corte y discutirlo ahí. Entonces, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa, si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Pues hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, ya que no existe causa alguna por la cual podamos dar razón de este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Al escribano sí le hicieron caso, a Alejandro le gritaron. Y vean cómo dice ahí que pueden ser acusados de sedición por esto de hoy. Ahí se refiere a algo político, bueno, algo de ese momento que podía pasar en su nación, pero en el sentido espiritual es como el hecho de que la gente que sigue a la gran ramera y a la imagen de Dios va a ser acusada en el juicio de sedición, de rebelión, de separación, de división, etcétera, etcétera.